Buenos días, navegantes. Vamos a ver el tema de situación por dos rectas de altura no simultáneas, que es uno de los casos de las situaciones por recta de altura de Sol y estrella, dentro de los cálculos de navegación de capitán de yate. Situación con dos rectas de altura no simultáneas. Vamos a ver así en general el planteamiento del problema y cómo se resuelve. Bien, para calcular una situación necesitamos como mínimo dos líneas de situación. En este caso, lo que se trata es de tomar una recta de altura, una primera recta de altura en un momento determinado, a la hora la vamos a llamar TU1, en el cual tenemos una situación estimada, que va a ser situación estimada a TU1, a la hora TU1. Tras realizar una navegación durante un periodo determinado, hasta la hora que vamos a llamar TU2, a un rumbo de velocidad o a varios rumbos y velocidades, en ese momento TU2 vamos a tomar la lectura con el sextante de otro astro y obtener una segunda recta de altura a la hora TU2. Entonces, para resolverlo, calculando la situación estimada a la hora TU2 y trasladando la primera recta de altura a la hora de la segunda, el punto de cruce de ambas rectas de altura será nuestra situación observada a la hora de la segunda observación, TU2. Bien, ahora veremos que para realizar esta operación hay que realizar pues, dos tipos de navegaciones. La navegación astronómica relacionada con las observaciones de las rectas de altura y luego una navegación de estima o loxodrómica entre TU1 y TU2. Y aquí a la derecha vemos el enunciado de un problema estándar de situación con dos rectas de altura no simultáneas. Tendremos una situación estimada a la T1, latitud estimada, longitud estimada, los datos de una recta de altura a T1, determinante 1 con su azimut y diferencia de alturas, el rumbo del barco y la velocidad a la que navega durante este periodo hasta TU2 o la distancia recorrida entre T1 y TU2 y el rumbo, una segunda recta de altura a TU2 con su determinante, azimut, diferencia de alturas, y nos pedirán calcular la situación a TU2. Bien, situación con dos rectas de altura no simultáneas. Vamos a ver gráficamente cómo se resuelve este problema. Aquí vemos los datos que vimos antes de nuestro problema estándar, la situación estimada a TU1, la podemos pintar aquí en la carta en blanco, la recta de altura 1 tomada a T1 con este determinante Z1 diferencia de alturas 1, damos azimut 1, diferencia de alturas 1, llegamos a este punto aproximado M y perpendicular al azimut podríamos trazar nuestra recta de altura 1 a esta hora T1. Bien, es importante destacar que este punto aproximado M es una actualización de la situación estimada a T1 y es desde este punto donde realizamos esta navegación hasta llegar a la situación estimada a TU2, esta navegación de estima, al rumbo que lleve el buque R entre T1 y TU2 y la distancia navegada, para llegar a la situación estimada a TU2. Aquí vemos también representada ya la recta de altura del determinante 1 trasladada a la hora TU2. Ahora ya desde la situación estimada a TU2 yo puedo trazar el determinante 2, tengo su azimut, diferencia de alturas y perpendicular al azimut la recta de altura del determinante 2. El corte de las dos rectas de altura, la recta de altura del determinante 1 trasladada a TU2 y la recta de altura del determinante 2 nos da la situación observada a TU2.
Un aspecto que conviene destacar es que si estas distancias fuesen pequeñas, muy pequeñas, esto se podría realizar todo gráficamente. En cuanto las distancias sean un poquito grandes, este traslado del determinante 1 y de esta situación de navegación del buque lo vamos a realizar mediante las fórmulas de la loxodrómica estima directa, y entonces el problema nos va a resultar mucho más preciso. Otro detalle interesante es que si yo calculo esta situación a TU2 de forma analítica mediante las fórmulas de estima directa de loxodrómica, yo trazo ya directamente desde esta situación el determinante 1, pero tomando diferencia de alturas 0, ¿de acuerdo? Este determinante para obtener esta recta de altura. Entonces toda esta parte no va a ser necesario dibujarla. La resolución gráfica será solamente esta parte de aquí, de la derecha. Ahora lo veremos más concretamente. Bien, aquí tenemos resumido cómo es el problema de situación con dos rectas de altura no simultáneas. Los datos del problema estándar que habíamos visto y la solución estándar analítica, que es primero efectuar una loxodrómica directa para calcular la situación estimada a TU2 como si fuesen dos tramos. Un tramo va a ser el determinante 1 de la primera recta de altura, con esta azimut como si fuese un rumbo y esta distancia, y el segundo tramo va a ser el rumbo o distancia navegada por el buque. Una vez que ya tengo la situación estimada a TU2, desde esta situación estimada, voy a trazar las dos rectas de altura, teniendo en cuenta que el determinante 1 voy a coger diferencia de alturas 1 igual a 0, ya que ya está trasladada de la T1 a la T2. El determinante 2 lo trazaré de forma normal desde esta situación estimada a TU2 con su azimut, diferencia de alturas y su recta de altura. El corte de ambas rectas de altura me da la situación observada a TU2. Bien, ahora vamos a hacer un inciso un momento para repasar el tema de loxodrómica directa, que es un tema de patrón de yate, pero que es necesario para resolver este problema. El problema es, conocida la situación de salida, el rumbo y la distancia navegada, calcular la situación de estima de llegada. Es decir, los datos son la latitud de salida, la longitud de salida, rumbo y distancia navegada, y vamos a calcular la situación de estima de llegada. Aquí vemos en este dibujito, para repasar, el rumbo, la distancia navegada, aquí la diferencia de latitud, pero aquí está el apartamiento, un dato que se llama A apartamiento, que hay una relación entre el apartamiento y la diferencia de longitud, que ahora la veremos aquí. Bien, entonces el procedimiento para resolverlo es, yo paso el rumbo a cuadrantal, norte-sur, este-oeste, y la distancia en millas. Entonces la diferencia de la diferencia de latitud es igual a la distancia navegada por el coseno del rumbo. Si la distancia está en millas, el resultado son minutos de latitud. De esta forma ya puedo calcular la latitud de llegada. La latitud de llegada igual a la latitud de salida más la diferencia de latitud. Para calcular la diferencia de longitud, previamente tengo que calcular la latitud media, latitud de salida más la de llegada dividido por 2, el apartamiento, que es la distancia por el seno del rumbo, apartamiento es distancia por el seno del rumbo, y diferencia de longitud es este apartamiento, que si la distancia es en millas, será en millas,
diferencia de longitud igual apartamiento dividido por coseno de la latitud media, y si el apartamiento lo he metido en millas, el resultado son minutos de diferencia de longitud. Y de esta forma ya puedo calcular la longitud de llegada es igual a la longitud de salida más la diferencia de longitud. Vamos a verlo ya en un problema de capitán de yate. Vamos a resolver paso a paso un problema del cálculo de la situación con dos rectas de altura no simultáneas. Vamos a ver el enunciado. El día 3 de marzo de 2023, a esta hora TU1, 20 horas 000, navegando a este rumbo, 07015 nudos, nos encontramos en esta situación estimada y obtenemos el determinante de Rigel, este determinante, norte 60 este, y esta diferencia de alturas de 3 millas negativo. Este mismo día, un tiempo después, a TU2, después de haber navegado entre TU1 y TU2, a esta hora TU2, obtenemos el determinante de Arcturus, este azimut y esta diferencia de alturas. Y nos piden calcular la situación a la hora de la segunda observación, TU2. Bien, vamos a ver la solución. Los pasos que voy a seguir son, en primer lugar, voy a calcular la situación estimada a TU2, para la cual voy a hacer unos cálculos de loxodrómica, voy a hacer traslado por loxodrómica, estima directa, del determinante de Rigel, el primer determinante AT1, que tenemos, y el rumbo y distancia navegada entre T1 y T2. A continuación, ya gráficamente y desde esa situación estimada a TU2, voy a trazar las rectas de altura de Rigel y de Arcturus, que son la de TU1 y la de TU2, pero la de TU1 la voy a trazar con incremento de alturas igual a 0, ya que ya la he trasladado de TU1 a TU2. El corte de las rectas de altura me da la situación observada a TU2. Bien, solución. Paso 1. Cálculo de la situación estimada a TU2, que es el traslado por loxodrómica del determinante de Rigel y del rumbo de distancia navegada. Bien, calculo la diferencia de latitud y el apartamiento del traslado del primer determinante del determinante de Rigel. Diferencia de latitud igual a d por coseno de r, en este caso sería la diferencia de alturas por el coseno de zv, me da esto, 1,5, el apartamiento es d por seno de r, que en este caso es la diferencia de alturas por el seno del azimut, en cuadrantal 60, de 3 por seno de 60, y me da esto. Aquí hay que tener uno en cuenta, como es negativo, como el signo es negativo, fijaros que he tomado la diferencia de latitud, no va a ser hacia el norte, va a ser hacia el sur, y la diferencia de y el apartamiento va a ser oeste, ya que esto es negativo, tengo que tomar el rumbo opuesto. Calculo la diferencia de latitud y el apartamiento de la distancia navegada por el buque. Aquí tengo que ver primero tiempo navegado, TU2 menos T1 es 1 hora. La distancia navegada será velocidad por tiempo, 15 millas por 1 hora, pues ha navegado 15 millas a este rumbo 070. Entonces la diferencia de latitud de este tramo, d por cos r, 15 por coseno de 30 me da esto. El apartamiento correspondiente a esta navegación del buque es d por seno de rumbo, 15 por seno de 70 me da este apartamiento hacia el norte y hacia el este. Ya puedo calcular la diferencia de latitud total y el apartamiento total. Aquí tenemos el cálculo. Diferencia de latitud total, diferencia apartamiento total, que es de los dos tramos. Como ya tengo la diferencia de latitud total, ya puedo calcular la latitud estimada a TU2, que era la latitud estimada a TU1
más esta diferencia de latitud total. Yo tengo esta latitud estimada ATU2. Calculo la latitud media, que es latitud estimada ATU1 más latitud estimada ATU2 partido por 2, y es esta. Y ya puedo calcular la diferencia de longitud, que es el apartamiento total, que ya lo había calculado, 11,49, dividido por el coseno de la latitud media. Yo tengo esta diferencia de longitud. Ya puedo calcular la longitud estimada ATU2, que es la longitud estimada ATU1 más esta diferencia de longitud, y ya tengo la situación estimada ATU2, latitud y longitud. Bien, ahora esta última parte ya la hacemos gráficamente. Yo apunto aquí los datos que tengo, los determinantes de la recta de altura ATU2, la situación estimada ATU2, que la pinto aquí en la carta en blanco, y luego el determinante de Rigel, como hemos dicho, con diferencia de alturas 0 y este azimut, el determinante de Arcturus ATU2, que aquí lo tenemos. Lo siguiente que hacemos es dibujar esta escala de longitudes, latitudes y distancias. Para lo cual voy a coger aquí este ángulo que va a ser igual a la latitud estimada ATU2. 35,5, con este ángulo 35,5 trazo esta recta. En este eje están las longitudes, pongo minutos de longitud, y subiendo hacia arriba obtendría esta escala de latitudes, minutos de latitud, que me sirve para medir distancias. Voy a pintar primero el determinante de Rigel, ZV norte 60 este, aquí lo tenemos. Yo pinto este azimut, como no hay incremento esto es 0, la diferencia de alturas es 0, ya perpendicular, y desde la propia situación estimada, esta es la recta de altura de Rigel trasladada a TU2. El determinante de Arcturus, azimut norte 10 oeste, pinto el azimut en dirección a este azimut. Voy a coger estas 2 millas aquí en la escala de distancias, cojo esta distancia de 2 millas, la traigo en la dirección del azimut, y perpendicular al azimut sería la recta de altura de Arcturus. El corte de las dos rectas de altura, la recta de altura de Rigel trasladada y la recta de altura de Arcturus, me da la situación observada. Para ver la diferencia de latitud que le tengo que aplicar a la situación estimada TU2, yo mido aquí con el compás esta diferencia de latitud, vengo a la escala de latitudes, cojo esta distancia hasta aquí, la podría medir aquí o bajarla hasta aquí, y es 1,9 millas norte. Esto se lo aplico a esta latitud estimada y obtengo la latitud observada. Esta diferencia de longitud la mido directamente aquí en la escala de longitudes, 1,5 oeste, se la aplico a la longitud estimada ATU2 y obtengo la longitud observada. Ya he resuelto el problema y aquí tengo la situación observada ATU2. Aquí acabamos este vídeo en que explicamos el problema más general de situación con dos rectas de altura no simultáneas. Información completa la tenéis en nuestra web, navegantesoceánicos.com. Hasta pronto.